están? Creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado quizás esa frase o quizás nos han dicho: no te duermas en los laureles. No sé si alguna vez escucharon o se les ha dicho: no se duerman en los laureles. Bueno, es interesante, ¿no?, el origen de esa frase, porque tanto para los romanos como para los griegos era muy significativo la planta de laurel. Creían que tenía poder curativo, creían que también había poder en esa planta, pero también simbolizaba la resurrección, porque es uno de sus hojas tardan bastante tiempo en marchitarse. Y justamente esta corona de laureles se le otorgaba tanto a atletas como a filósofos, generales en batalla por sus triunfos. Y justamente había una diferencia entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Písticos. En los Juegos Olímpicos se entregaba una corona de olivo y en los Juegos Písticos se entregaba la corona de laurel. Y es interesante porque a los ganadores de esas Olimpiadas, de esas competencias, se les otorgaba el premio, pero no tenían la necesidad de defender el título y volver a competir por querer ser el mejor. Durante todo un año no era necesario competir, no era necesario defender su título, y por esa razón ellos no se entrenaban y quedaban así, conformes con lo que habían logrado. De allí viene justamente el concepto de no te duermas en los laureles. No te duermas en los laureles. Y justamente esa expresión la utilizamos nosotros cuando una persona se deja estar, se abandona después de haber obtenido ciertos logros, ¿no? Ha obtenido ciertos títulos, cierto reconocimiento, pero no se ha esforzado más en seguir buscando la excelencia en eso. Entonces estas personas muchas veces se duermen en los laureles. Y justamente hoy en la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 4, versículo del 1 al 2, donde vamos a estar meditando, en cierto modo el apóstol Pablo le estará diciendo a los hermanos tesalonicenses: no se duerman en los laureles. Hemos considerado el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el crecimiento y el progreso espiritual de estos hermanos. No había, podríamos decir, iglesia que en tan poco tiempo haya tenido un crecimiento y una madurez de este calibre. Pero, por supuesto, nada es como escuchamos en la canción: Cristo es lo que satisface, y no hay nada en esta vida que podamos lograr y que podamos sentirnos satisfechos. Y no solamente quizás con títulos o logros terrenales, aún con logros y bendiciones espirituales, no podemos conformarnos con menos. Necesitamos buscar más. Y vamos a meditar justamente en este versículo 1 y versículo 2 del capítulo 4, cuando dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra y podemos meditar en ella. Háblanos, Señor, en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, justamente aquí en el capítulo 4 comenzamos con la segunda parte de esta carta. La primera parte, el capítulo 1, 2 y 3, Pablo elogia y muestra las bendiciones que había en esta congregación. Pero a partir del capítulo 4, Pablo comenzará, y haciendo una lectura superficial del capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar la parte práctica de esta carta. La parte práctica de esta parte, de esta carta en sí. La sección contiene justamente capítulo 4 y capítulo 5, podemos decir, va a estar tratando dos temas importantes: la vida práctica y la doctrina. La vida práctica y la doctrina. Es interesante, ¿no? En primer lugar, podemos destacar que aquí hay dos grandes temas. Algo ético y podemos decir también algo que tiene que ver con la escatología, con los eventos futuros. Pablo aquí justamente nos
nos ha mostrado en los capítulos 1, versículo 9 al 10, que la conversión auténtica nos proporciona dos razones por las cuales vivir. Las dos razones por las cuales tenemos que vivir, primeramente, justamente es servir a Dios y esperar de los cielos al Señor Jesucristo. Esas son las dos razones por las cuales hoy podemos vivir gracias a la gracia de Dios en nuestra vida. Servir al Señor y aguardar la venida de nuestro Salvador. Ahora justamente expone temas éticos con el fin de encaminarnos bien hacia el servicio a Dios. Y también expone el tema futuro con el fin de avivar la vida, avivar la esperanza a cara al retorno del Señor Jesucristo. Pero si nos fijamos bien, algo también interesante en esta sección del capítulo 4 al capítulo 5, podemos ver también que comienza y concluye con instrucciones prácticas. Si ustedes ven del capítulo 4, versículo 1 al 12, encontramos una sección práctica de la carta. Va a tocar temas éticos. A partir del capítulo 4, versículo 13 al 18 y capítulo 5 hasta el versículo 11, Pablo va a estar hablando de temas futuros que tengan que ver con la doctrina del futuro. Y concluye la carta justamente desde el versículo 12 al versículo 24, nuevamente con temas prácticos. Y una pregunta, uno se diría, bueno, ¿por qué Pablo utilizó esta estructura? ¿Por qué Pablo no habló primero de las instrucciones y después habló de los eventos futuros? ¿O por qué no habló primeramente de los eventos futuros y luego habló de las cuestiones prácticas? ¿O acaso Pablo estuvo escribiendo y dijo, mira, me vino a la mente esto y comienzo a escribir sobre el futuro? Bueno, en realidad no olvidemos que todo lo que los apóstoles, en este caso también, y los profetas escribieron guiados por el Espíritu Santo con una intención. Y por supuesto que esto es muy significativo en esta segunda sección del capítulo 4 al capítulo 5 podemos ver el tema sobre la venida de Cristo formándose como una bisagra, como una cuña que se mete dentro de este tema importante que tiene que ver con la vida práctica, con la vida diaria y la conducta del cristiano. Con todo esto, Pablo sugiere que la buena conducta en esta vida es inseparable a nuestra esperanza de cara a la venida de Cristo. Meditar sobre los eventos del futuro no nos debe conducir jamás a desvincularnos justamente de las realidades de la vida presente. Al contrario, una correcta meditación en aquellos nos conducirá siempre a vivir vidas actuales, más consagradas, más sanas, más justas, más comprometidas con Dios, más comprometidas con nuestro prójimo, pero también con las realidades que nos rodean. No podemos separar, por lo tanto, las cosas futuras con nuestro presente. No podemos darle solamente énfasis a este presente y descartar lo futuro. Tampoco descartar lo futuro y darlo solamente a lo presente. Son dos cosas inseparables. Y el mensaje tanto del capítulo 4 al capítulo 5 es, Pablo va a ser claro en esto. No puede haber esperanza bíblica sin una santidad bíblica. Pero tampoco puede haber una santidad bíblica sin una esperanza bíblica. Son dos cosas totalmente inseparables. Hoy día en el mundo evangélico hay mucha gente que le da mucho énfasis a las cosas futuras y hablan constantemente de las cosas futuras, pero su vida no dice nada. Pero así también hay personas que le dan mucho énfasis al presente y se olvida del futuro, pero tampoco su vida dice nada. Pablo va a dejar constatado aquí que esto es muy, muy importante. Nuestra motivación para el buen comportamiento siempre gira en torno a estas dos realidades. La instrucción que hemos recibido y el hecho que daremos cuenta delante del Señor un día, cada uno de nosotros, ante esos ojos como llama de fuego, cada uno de nosotros. Pero debemos recordar también que las dos miradas persiguen una misma finalidad, finalidad. Y aquí vamos a ver justamente en 1 Tesalonicenses
Las diferentes perspectivas de las dos partes tienen una misma intención: confirmar al creyente en la fe y animarlos en el camino de santidad. Ese es el objetivo de Pablo en este pasaje. El informe justamente que había traído Timoteo, después que Pablo fue a Berea y fue a Atenas, envió a Timoteo allí, pues se acuerdan, para traer un informe para ver cómo estaban estos hermanos. Y allí el informe ha sido muy positivo y alentador. Por lo tanto, Pablo escribe, les alienta, muestra su enorme satisfacción y alegría al saber la constancia de estos hermanos en la fe, de su amor, de su fe, de su servicio, y alaba también la fidelidad de ellos en medio de toda esta crisis que se montó en aquella ciudad. Pero también esta sección, justamente, el apóstol sin duda alguna va a tratar temas a los cuales aquí Timoteo había traído, sobre situaciones que aún no estaban claras para estos hermanos. ¿Se acuerdan allí en el capítulo 3, versículo 10, concluye diciendo: queremos verles para completar lo que falta a vuestra fe? Por lo tanto, Timoteo trajo un informe donde decía: estos hermanos necesitan potencializar ciertas verdades y ciertas actitudes que ellos estaban teniendo en realidad al futuro y a la vida presente. Es interesante leer este versículo porque nuevamente lo leemos y dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahí la palabra abundar quiere decir tener suministros, rebosar. Pero también es una palabra interesante porque habla de algo extraordinario, algo incomparable. Y parece ser que Pablo quiere darle ese sentido a este pasaje cuando dice: para que abundéis más y más, para que tengan una vida incomparable, una vida de excelencia. Lo que Pablo en estos dos versículos y los misioneros ruegan y exhortan a los tesalonicenses a que el crecimiento espiritual de ellos sobresaliera a un nivel mucho más alto. Por eso Pablo le estaba diciendo a ellos: hermanos, no se duerman en los laureles. Tienen tremendas bendiciones en Cristo. Ejemplo tremendo ante las demás ciudades. Ustedes se han destacado por su espiritualidad. Pero hermanos, no se duerman en los laureles. Abunden más y más. Ellos necesitaban crecer espiritualmente a un nivel mucho más alto, a un nivel excelente. Pablo les ruega y exhorta solemnemente en este pasaje. Pablo le instruye y los misioneros a vivir agradando a Dios y les apela justamente al conocimiento que ellos ya habían adquirido. Por eso en esta mañana nosotros debemos crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia. Cada uno de los que somos hijos de Dios necesitamos crecer espiritualmente a un nivel de excelencia, a un nivel de excelencia. ¿Y qué implica crecer continuamente a un nivel de excelencia? ¿Qué implica? Bueno, permítame, hermanos, en esta mañana poder juntos presentarle tres implicaciones que nos ayudarán a crecer continuamente a un nivel de excelencia, a un nivel de excelencia. Y vamos a leer nuevamente el versículo 1, cuando allí dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Aquí nuevamente citamos esta expresión por lo demás. Por lo demás, después de haber dicho lo anterior, queremos recalcar lo siguiente. Pablo les está diciendo, y esto tiene que ver, como citamos en el versículo 10, completemos lo que falte a vuestra fe, a vuestra fe. Pablo tiene más instrucciones para dar
pero aquí quiere dar una instrucción general. Antes de poder entender las instrucciones específicas que van a venir desde el versículo 3 en adelante, es necesario que ellos entiendan una instrucción general. Pablo, aquí en el versículo 4, comienza, dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice, por lo demás, Pablo va a dar énfasis en un nuevo tema, pero no está separado con lo que anteriormente él había enseñado. Y él le dice, por lo demás, hermanos. Cuando Pablo dice hermanos es porque algo tiene para enseñar. Justamente este vocativo se menciona en toda esta carta 21 veces. 20 veces en plural y una vez en singular. Pero cada vez que Pablo dice hermano es porque tiene algo que quiere comunicar con ternura, con amor, con bondad. Y esto lo constata justamente introduciendo a los dos verbos que utiliza Pablo. Rogamos y exhortamos. Rogamos y exhortamos. Y hay muy poca diferencia justamente entre estos dos verbos, entre rogar y exhortar. Cuando hablamos de rogar en la palabra de Dios, implica que el requerimiento se expresa mediante una súplica. Mediante una súplica. Sugiere pedir encarecida y enérgicamente. Denota una sugerencia humilde y amable. A diferencia, ¿se acuerdan de los líderes que se habían metido allí en la iglesia tratando de calumniar y echar abajo el ministerio de Pablo? Aquí Pablo les ruega con amor, con ternura y bondad. Pero también aquí utiliza el verbo exhortar. Esa palabra quiere decir ponerse al lado y animar. Y muchas veces Pablo en sus escritos lo utilizó con un tono autoritativo. Pero aquí el tono es de autoridad, pero también de amor. También de amor. Con estos dos verbos que utiliza Pablo parece que se comportaría como un péndulo. Parece que por un lado es muy autoritativo, pero por el otro lado es muy compasivo. Y Pablo equilibra justamente este ruego y esta exhortación. Cuando Pablo también dice allí en esta expresión, en el Señor. Este ruego, esta exhortación es en el Señor. El pedido de Pablo para estos hermanos, podemos decir que tiene un alto grado de solemnidad, porque viene de parte del Señor. De parte del Señor. Y esto nos muestra que la primera implicación que tiene que ver con el crecimiento espiritual es que crecer continuamente a un nivel de excelencia, tenemos que considerar que es una exigencia solemne. Una exigencia solemne. Esa es la primera implicación. ¿Por qué es una exigencia solemne? Porque este ruego y esta exhortación no es de parte de Pablo, no es de parte de los misioneros, es de parte del Señor. Es de parte del Señor. En cierto modo, el apóstol está diciendo, os rogamos y exhortamos con la autoridad de Cristo, que nos concede en representación suya y en su nombre. Y en su nombre. Con todo esto podemos decir que las instrucciones anteriores y las que van a venir a continuación llegan con el sello divino, todo hecho en el Señor. Pero también podemos ver que el uso de estos verbos, rogamos y exhortamos, también manifiesta la pasión de Pablo y de los misioneros por la vida de estos hermanos. Y justamente aquí el camino se abre delante de nosotros a partir del momento de nuestra conversión. Y es así para nosotros en la vida. Desde el momento en que conocemos a Cristo como Salvador, allí comienza esa exigencia también. Una exigencia a crecer a un nivel de excelencia, no a conformarnos, no a conformarnos. Necesitamos tener claro que los preceptos que encontraremos en el resto de toda esta carta
No son meras sugerencias, son mandatos, expresiones de la misma voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Primeramente para los lectores de aquel tiempo, pero que también hoy es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquella persona que va a rechazar los principios que hay desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 5, como dice el versículo 8, si me acompañan, Pablo dice, por lo tanto, el que desecha esto no desecha a hombre, sino que a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso esta exigencia de abundar más y más es solemne. Es solemne. Y a veces se nos anima, se nos exhorta a seguir creciendo en el conocimiento, pero esta exigencia viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y creo que a esta verdad también el apóstol Pedro lo suma. Fíjense por favor conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y es interesante por cómo Pedro lo expresa en este versículo. Él dice allí, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluye, a Él sea la gloria. En cierto modo, crecer en el conocimiento es ¿para qué? Pedro está diciendo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso tiene un alto grado de exigencia el crecer espiritualmente a un nivel de excelencia. Porque tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios. Para todos los creyentes, la búsqueda del conocimiento de Dios es el componente básico, podríamos decir, para nuestro crecimiento espiritual. Es el componente básico. No podemos saltear este punto. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová. ¿En qué el hombre se debe alabar? En entender y conocer a Dios. Filipenses capítulo 3. Pasaje sumamente conocido, expresiones del apóstol Pablo. ¿Qué concepto tenía él de conocer al Señor? Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 10, a fin de conocerle. Para Pablo era prioritario conocer a Cristo, conocer a Dios. Colosenses, capítulo 1. Pablo, allí hablando a estos hermanos en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es prioritario para cada creyente crecer en el conocimiento de Dios. Y es algo que tenemos que abundar más y más. Tenemos que ahondar, profundizar, tenemos que crecer a un nivel de excelencia. A eso se refiere abundar más y más. El objetivo de conocer a Dios debe incluso superar el deseo de conocer su palabra. Ese deseo es sencillamente el medio de conocer a Dios de la Biblia. A veces estudiamos, a veces caigo en la tentación también de estudiar porque tengo que predicar o porque tengo que enseñar. Pero cuántas veces también analizo en mi vida las veces que puedo agarrar la Biblia para conocerle más. Y necesitamos utilizar nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestras fuerzas, justamente en conocer más a Dios, conocerle más. A veces nos conformamos quizás leyendo cada tanto la palabra de Dios. Pero el conocerle más tiene que ver con darle la gloria a Dios. Y si no se acuerda, hermano, usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Si yo no estoy creciendo en el conocimiento, no estoy dando la gloria a Dios. Por eso es una exigencia solemne. Es una exigencia solemne. Debemos crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia. No conformarme con lo que aprendí, sino seguir aprendiendo para conocer más a Dios. Si obtener más información sobre la Biblia y participar de las actividades espirituales adicionales como orar, testificar y servir, no se ligan al deseo de conocer mejor a Dios. Tales actividades no llevarán crecimiento espiritual a quienes profesan la fe en Cristo. El testificar, el venir a la iglesia solamente no nos va a llevar a un grado o a un nivel de excelencia, sino conocerle a Él. Porque si conocemos a Él, podemos saber lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él ama. Por eso Pablo luego va a hablar en el versículo 3 diciendo, pues la voluntad de Dios. No vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 les leo. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, Dios por medio del profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios quiere que usted lo conozca, lo estudie, lo profundice. Por eso Pablo en esta carta nos dice a nosotros que debemos crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia. Y para eso implica, primeramente, una exigencia solemne. Usted tiene que entender, yo tengo que entender, y lo tengo que tener en claro, que crecer a un nivel de excelencia es una exigencia solemne, porque está en juego la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cada vez que alguien demanda razón de nuestra fe y no sabemos qué contestar, no solamente usted queda en ridículo, la gloria de Dios se ve afectada. La gloria de Dios se ve afectada. Porque Él demanda que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, el versículo 1, la segunda parte, dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, los tesalonicenses aprendieron de Pablo y sus compañeros todo el tiempo en que ellos estuvieron allí. ¿Se acuerdan? Tanto en el capítulo 2 y capítulo 3, Pablo hizo una
un paso histórico de cómo fue su conducta ante ellos, ante las malas acusaciones, perversas acusaciones. En el capítulo 2, versículo 4 de esta carta dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo conocía la conducta que había llevado entre ellos, así que los santos ya conocían justamente los fundamentos de la vida cristiana. Ellos ya lo sabían, no solo por lo que habían aprendido de ellos en la didáctica, sino en la conducta de estos apóstoles. Ellos les dejó en claro cómo debían conducirse. Justamente aquí esta expresión agradar a Dios, literalmente en las Escrituras dice para esforzarse en agradar a Dios. En esforzarse en agradar a Dios. Una única versión, la Nueva Versión Internacional, da a entender este versículo 1 como que ellos ya se estaban conduciendo agradando a Dios. Justamente este verbo andar es el preferido del Nuevo Testamento y específicamente del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Y ellos justamente se refieren siempre a la conducta, al vivir, al comportamiento. Y sin duda se debe esto quizás a cómo los cristianos de aquel tiempo fueron llamados. ¿Se acuerdan que eran llamados los del camino? Hechos capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 23 y capítulo 24, versículo 22 habla del grupo de los del camino. Pero esto no era simplemente podríamos decir, un apodo, porque en realidad el término cristianos era un apodo. Realmente el nombre que llevaba un buen título era justamente los del camino. Y esto es muy significativo, porque si miramos en las Escrituras, por ejemplo en Marcos capítulo 10, versículo 21, si me acompañan, Marcos capítulo 10, versículo 20 y 21. Dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y aquí resalta: y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven y sígueme, tomando tu cruz. En el Mateo capítulo 10, versículo 38, yo les leo, el Señor dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y sigue en pos de mí. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Juan 14, 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Es indudable que responder al Evangelio y característica de alguien regenerado es seguirle. Es seguirle. Sin importar las consecuencias, seguirle. Por eso tiene sentido a estos hermanos llamándoles los del camino. Porque ese camino era una persona. Y todo el propósito justamente de la vida cristiana a partir de la conversión consiste en avanzar en aquella senda
en la cual fuimos colocados y marcadas por Cristo. Pablo decía en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Seguir a Cristo. El mundo anda en una dirección, nosotros tenemos que estar como todos aquellos que conocen, ¿no?, el salmón, siempre nadando en contra de la corriente. El cristiano debe andar de esa manera, en pos del Señor, en pos del Señor. Y justamente es el mismo verbo que aparece en el versículo 12 de este capítulo, donde dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conduzcáis, es el mismo verbo, andar, andar. Pero no solamente encontramos este verbo andar, sino también encontramos otro verbo, agradar, agradar. En realidad este verbo explica el primero. Habla acerca de la manera que debéis andar. No es otra, sino agradando al Señor. La única manera de andar en la vida es agradando al Señor, andando en el camino. Y justamente aquí esta conjunción y que aparece allí no está agregando, diciendo andar y agradar. Lo que allí Pablo está diciendo es, debéis andar de manera que agradáis o que agradéis al Señor. Que nuestro andar debe ser agradando al Señor, agradando al Señor. Por eso la segunda implicancia para poder crecer espiritualmente a un nivel de excelencia es agradando, conduciéndome, agradando al Señor. Una conducta que agrada a Dios. Una conducta que agrada a Dios. No solamente tengo que entender que hay una exigencia solemne, sino que también tengo que tener una conducta que agrade a Dios. El apóstol no menciona maneras específicas justamente en las que tenemos que agradar a Dios, de modo que él se limita aquí a dejarnos un principio general: andar de manera que agrademos a Dios. Pablo repite en otras cartas justamente esto. En Filipenses 1:27, cuando dice, comportaos de una manera digna del Evangelio. Comportarnos de una manera digna del Evangelio. Y Tito capítulo 3, cuando dice, ocúpense en buenas obras. Ocúpense en buenas obras. Si entendemos bien justamente este principio, y lo abrazamos como la norma básica para nuestra vida, nos va a ser mucho más fácil poder entender luego las demás instrucciones específicas que vienen a lo largo de este capítulo 4 y capítulo 5. Porque esa era la intención de Pablo para con estos hermanos. Porque agradar a Dios es el fundamento sobre el cual se edifica todo el comportamiento ético cristiano. Porque agradar a Dios no es agradar a mis prejuicios o a mis preconceptos. Y lo vamos a ver a qué se refiere específicamente Pablo. De hecho, es imposible que exista una relación aún más estrecha entre los conceptos de andar y agradar en la mente del apóstol. Me hizo pensar en algo que me llamó mucho la atención. Fíjense en Génesis capítulo 5. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5. Estudiando este tema de andar y agradar a Dios. Génesis capítulo 5, versículo 22, encontramos a Enoc. ¿Se acuerdan? Enoc no conoció la muerte. Después de vivir 360 y pico de años luchando con las tentaciones sin la carne y el enemigo, él se mantuvo fiel. Y dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. El versículo 24 dice también, caminó pues Enoc con Dios y desapareció
porque le llevó Dios. Digamos, caminó tanto de la mano con Dios, por así decirlo, que se fue con Él. Se fue con Él. Pero fíjense cómo menciona Enoc en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Y fíjense cómo concluye: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice tuvo testimonio de haber caminado con Dios. Aquí habla de agradar a Dios. Por supuesto, cuando habla de que caminó, sin lugar a dudas, habla de que Enoc tuvo una conducta que agradaba a Dios. Porque ese es el concepto en todas las Escrituras. El andar, el camino, tiene que ver con una conducta, un comportamiento. La Septuaginta, la versión escrita del Antiguo Testamento en el idioma griego, por estos 70 escribas, utilizaron este versículo 22 y cuando colocaron el verbo caminar, ellos pusieron agradó a Dios. Agradó a Dios. Y esto es muy significativo, hermanos. Un teólogo de nuestra denominación, los hermanos libres, llamado William MacDonald, no McDonald de la hamburguesa, William MacDonald, él creó una universidad justamente de esta denominación y también hizo un comentario muy interesante de toda la Biblia, de palabras del original. Y justamente él hace mención de este pasaje del capítulo 4 en sí, y un paralelo que para él Pablo utiliza. Vemos allí a Enoc caminando, agradando a Dios, y luego fue traspuesto, fue arrebatado por Dios. Y aquí el paralelo que este hermano hace es justamente esto. El hermano enseña a Pablo que los que caminan en la voluntad de Dios y agradan a Dios son los que un día serán arrebatados. Por eso luego hace mención capítulo 4, versículo 13 en adelante. Por eso antes de hablar de doctrina es necesario primeramente hablar de la práctica, para luego alentar la vida y sostenerla en base a una esperanza. Y esto es importante, hermanos. No podemos estar pensando solamente, yo pensaba, ¿no? Y creo que casi en todos nosotros está el concepto de ver que el Señor está cerca por todas las cosas malas que vemos. Y me pongo a pensar en el caso de Enoc. Él fue arrebatado porque fue fiel a Dios. No porque el mundo era un desastre. Dios luego juzgó la maldad del hombre. Pero ante la fidelidad de un hombre, Dios lo llevó. Quizás nosotros añoramos a que el Señor venga por nosotros. Pero le pregunto, ¿su vida es dispuesta a decir, como dijo Juan, sí, Señor, ven pronto? ¿Estoy dentro de su voluntad? ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Si hoy Él viene, ¿en qué situación me encuentra? ¿Un hipócrita o alguien que realmente anda agradando a Dios? Es eso lo que realmente nos debe a nosotros llevar a pensar en el regreso de Cristo por nosotros. Creo que toda esta maldad, todas estas ideas conspirativas, es un ataque al pensamiento del cristiano. Porque nos quiere distraer de lo esencial. Nuestra vida. Nuestra vida. Vaya a las Escrituras, deleítese en quién es Él. Porque ese que usted va conociendo un día va a venir por usted y por mí. Para estar en la gloria. Para estar en la gloria. Tengamos cuidado, hermanos, de lo que escuchamos. Tengamos mucho cuidado.
Vayamos nuevamente a nuestro pasaje. Por lo tanto, nosotros necesitamos crecer, debemos crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia. Tenemos que considerar que es una exigencia solemne y requiere una conducta que agrada a Dios. Andar con Dios y agradar a Dios son dos ideas inseparables en las Escrituras. Y si queremos saber pues lo que agrada a Dios, podríamos contestar con las palabras del profeta Miqueas. Busquen Miqueas capítulo 6, versículo 8. Todos ustedes tienen la versión La Reina Valera, yo les voy a leer la versión La Biblia de las Américas. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia? Y fíjense cómo traduce la Biblia de las Américas, y andar humildemente con tu Dios. En la versión Reina Valera solamente dice, ¿alguien me puede leer? 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová a ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios. Fíjense, qué interesante. Y la Biblia de las Américas traduce, y andar humildemente con tu Dios. Sin duda para los traductores, el humillarse es un andar. Humillarse a Dios es un andar. Es morir a nuestro orgullo constantemente. Y eso es lo que Él pide y demanda del ser humano. Humillarse. Responder al Evangelio es eso. Humillarse, que es decir, soy un pecador. Una persona está podrida en sus pecados, condenado. Es pobre en espíritu. Pero luego se aferra a la gracia de Dios, que Dios le da. Debemos crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia. En tercer lugar y último lugar, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y esto es algo importante, hermanos, para cada uno de nosotros. El problema de la mayoría de nosotros los cristianos no es que no sepamos lo que tenemos que hacer, ni tampoco que entendamos bien lo que quiere decir la palabra de Dios. El problema es que sabemos perfectamente lo que dice, pero no queremos obedecerla. Ese es el punto. Ese es el punto. No queremos obedecer. No queremos obedecer. Por lo tanto, crecer continuamente a un nivel de excelencia es un alto compromiso con los principios bíblicos trazados por Dios. Por eso Pablo y los misioneros les dicen a ellos, porque ustedes ya saben las instrucciones que nosotros les dimos por el Señor. No palabras persuasivas de sabiduría humana, sino palabra en poder de Dios. Y Pablo no les dio lo que a ellos les parecía. Él les comunicó la palabra de Dios. Y los misioneros le dicen, ustedes ya saben. Por lo tanto, requiere un compromiso. Un compromiso. Por lo tanto, ¿qué implica crecer continuamente en la vida cristiana a un nivel de excelencia? No solo una exigencia solemne, no solo una conducta que agrada a Dios, sino un compromiso con las verdades ya aprendidas. Un compromiso con las verdades ya aprendidas. Pablo se refiere a los principios divinos, a las verdades espirituales, a la doctrina del Evangelio, que estos hermanos habían aprendido en la estadía de estos misioneros en aquella ciudad. El crecimiento espiritual, por lo tanto, es de continuo, no es un proceso instantáneo. Yo no decido, Señor, hoy voy a crecer y de ahí en más nadie me para. No, no es así. Esto es algo de toda la vida,
de toda la vida. Y es más, es algo que tiene que ver con la eternidad. Porque aún en la eternidad seguiremos conociendo a Dios. Porque Él es eterno. Él es eterno. Eso es lo maravilloso de la teología, pensar que tenemos un Dios que aunque seamos semejantes a Él, aún lo vamos a seguir conociendo. Y eso es maravilloso, pero no sé si puede dimensionar eso. Por toda la eternidad, un Dios que nos va a seguir maravillando, aún disfrutando de toda la gloria. Pero hoy presente nosotros necesitamos comprometernos con estos principios que ya hemos aprendido. Por lo tanto, el progreso espiritual, el crecimiento espiritual es un compromiso en el presente, en vida, para disfrutar también la eternidad. Acompáñame en 2 Corintios capítulo 8. Capítulo 3, perdón. Dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, dice, nosotros todos, Pablo también se incluye, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En cierto modo, hermanos, este crecimiento espiritual presente es formar en nosotros a Cristo. Y eso tiene que ver con nuestra santificación progresiva. Y ese es nuestro crecimiento constante a un nivel de excelencia. ¿Por qué es a un nivel de excelencia? Porque tenemos que llegar a la imagen de Cristo en nosotros. Y esto va a suceder hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso tiene mucha relación lo que Pablo va a venir después a enseñar con respecto a las cosas futuras. No podemos separarlas. No podemos separarlas. Pablo dice aquí justamente la gloria del Señor. Y la gloria del Señor está en toda la Escritura. En toda la Escritura. Desde Génesis a Apocalipsis, la gloria del Señor está presente. La gloria rechazada, la gloria reconocida, la gloria manifestada. Todo, el centro, la gloria de Dios. Y usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y nuestra mente es transformada, es santificada, cuando entiende esas verdades de la palabra de Dios con respecto a su gloria. Y eso nos va cambiando y elevando progresivamente a una mayor semejanza a Cristo. A Cristo. ¿Y qué es la imagen de Cristo en nosotros? Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero es interesante porque aquí Pablo dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta. A cara descubierta. Cuando miramos la gloria de Dios sin nuestros prejuicios, sin nuestras distracciones, y miramos lo que Dios dice para con nosotros, es un espejo donde vemos nuestras imperfecciones a la luz de la gloria de Cristo. A la luz de la gloria de Cristo. Ese es el fin de conocerle más. Agarrar la palabra de Dios y uno dice, qué concepto tan abstracto encontrar la gloria de Dios al leer la palabra. La gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Al leer la palabra de Dios me encuentro con la santidad. Y hermano, prepárese porque el domingo que viene vamos a enfrentarnos ante el atributo de Dios de la santidad en nosotros. Pablo comienza con un tema muy puntual.
Pero cuando abrimos la palabra de Dios nos encontramos con la santidad. Cuando soy tentado, cuando hay pecados que tengo que abandonar, la palabra de Dios me confronta y comienza la lucha. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo ve mi pecaminosidad y no puede compararse y se siente humillado por eso. Somos confrontados con la palabra. Cuando estoy pasando un momento de tristeza, de prueba, miro en la palabra de Dios y me aliento. ¿Por qué? Porque veo la gloria de Dios. ¿De qué manera? Puedo ver su soberanía, su señorío, todo lo poderoso que Él es. Entonces su gloria es manifestada y yo soy animado, fortalecido en su palabra. Cuando necesito dirección, tomar alguna decisión, miro la palabra de Dios y veo la gloria de Dios. ¿De qué manera? La sabiduría de Dios, el consejo de Dios, que me anima, me alienta, me confronta. Pablo a eso se refiere cuando dice justamente en este pasaje: por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, sin prejuicios, sin justificaciones, dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿De qué manera? Dice, de gloria en gloria. ¿Y eso qué es? Progresivamente, progresivamente. Y así somos transformados hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Por lo tanto, necesitamos un compromiso de los principios aprendidos. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora necesitamos llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica y comprometernos lealmente. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Muy bien, les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Y eso es luchar legítimamente. Si no obedecemos, porque ese es nuestro problema, no queremos obedecer. Y cuando no obedecemos somos descalificados. Somos descalificados. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 decía: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y ahí correr, ¿qué se refiere? A luchar legítimamente, a obedecer los principios bíblicos. Lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya estableció. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 2, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los cristianos que buscan conocer mejor a Dios, a amarlo más, a obedecerlo más completamente, deben vivir de acuerdo justamente con los mandamientos que ha establecido en las Escrituras. Entonces nosotros los creyentes experimentaremos el crecimiento por medio del poder de Cristo en nuestra vida. En nuestra vida. La vida cristiana es un continuo crecimiento. Es un avance sin parar. Nosotros cantábamos en esta mañana
he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y justamente, no ir a más, no ir a la excelencia, es volver atrás. Es volver atrás. Quizá usted dice, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Pero usted busca cada día conocerle más. A Dios no lo vamos a conocer detrás de las tribulaciones. A Dios no lo vamos a conocer detrás de las necesidades o de una enfermedad, ni detrás de las tentaciones. A Dios vamos a conocer a través de su palabra, porque Dios se reveló allí, en su palabra, no debajo de las piedras, no detrás de la ciencia, en su palabra. Hermanos, busquemos crecer espiritualmente a un nivel de excelencia, a un nivel de excelencia. Y eso es distintivo, según el apóstol Juan, de alguien que nació de nuevo. Busca conocerle más a su Dios, más a su Dios. Por lo tanto, ¿qué implica crecer? ¿Qué implica crecer? Espiritualmente, continuamente, a un nivel de excelencia. Implica una exigencia solemne. Viene de parte de Dios para nosotros. Y es buscar su gloria. Es buscar su gloria. La gloria de Dios. Una conducta que agrada a Dios. Que toma la palabra de Dios y vive de manera que agrade a Él. No que pensando en los demás, sino pensando en la gloria de Dios. Y en tercer lugar, un compromiso con las verdades ya conocidas. Pero hermano, no se olvide, busque conocer más a Dios. Busque conocer más a Dios. No se conforme con lo que aprendió hace años atrás y ya está. Es un mandato, 1 de Pedro 3:18, creced en el conocimiento. Porque si no crecemos, caemos. Y no vamos a poder entender las siguientes indicaciones que Pablo tiene para la iglesia. En esta semana vamos a meternos en las Escrituras de una manera muy profunda. Y es mi oración y quiero que usted ore para que Dios vaya a nuestro corazón. Necesitamos crecer, necesitamos sacar todo lo que estorbe allí adentro para poder crecer, para la gloria de Dios. Ore esta semana, lea este pasaje que continúa. Dios tiene que seguir hablando con respecto a esto. No nos durmamos en los laureles. No nos durmamos en los laureles. Crezcamos y busquemos la excelencia. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Solemnemente, Señor, queremos considerar lo que hemos escuchado hoy, seguir meditando, seguir analizando tu palabra y nuestra vida sobre todas las cosas ante la luz de tu palabra. Derriba nuestros pensamientos, derriba nuestros argumentos, derriba nuestros prejuicios y preconceptos para que la gloria de Cristo y la persona de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Queremos vivir para tu gloria, queremos agradarte, Señor. Y queremos crecer continuamente a un nivel de excelencia. Señor, ayúdanos. Prepara nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.